Considerando que tengo solo 10 minutos, de los cuales ya han pasado más de uno, voy a describir rápidamente los tipos más utilizados de los Dispute Board. Cuando se habla de los Dispute Board, todavía se piensa principalmente en dos tipos de BD, los identificados con la sigla DRB, Dispute Review Board, que son los caracterizados por la función de revisión y asesoramiento. Estos DRB son los que, frente a un conflicto surgido entre las partes y presentado ante la DRB para su revisión, emiten una recomendación para solucionar el conflicto, la cual, como todos sabemos, es de cumplimiento facultativo. El otro tipo de DB son los identificados por la sigla inglesa DAB, Dispute Adjudication Board, que son los caracterizados por su función resolutiva. Estos de AB son los que, frente a un conflicto declarado entre las partes, referido al DAF para su resolución formal, emite una decisión para resolver el conflicto, la cual es de cumplimiento inmediato y obligatorio, pero no es final. Es decir, si la decisión no es aceptada por alguna de las partes, se puede solicitar su revisión en sede arbitral. También tenemos la combinación de estas dos tipologías, identificadas como la AAB, Dispute Avoidance Adjudication Board, de los FIDIC, y los CDB, Combined Dispute Board, de la CCI. Además, como dije, estos dos métodos o DB combinan las funciones, la consultiva y la resolutiva, en un único dispute board. Además, los DB pueden ser del tipo ad hoc, que son los creados especialmente para resolver un determinado conflicto ya declarado, o del tipo standing, es decir, permanentes, que son los creados desde el mismo inicio del proyecto. Con respecto a las JRD, no voy a decir mucho, solo quiero comentar que estoy realmente contento que la nueva ley, la 32069, Ley General de Contratación Pública, haya enfatizado claramente la función preventiva, cambiando el título de Junta de Resolución de Disputas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, los artículos 79-82. Esto demuestra que Perú sigue siendo pionero en implementar las nuevas tendencias en la industria de la construcción. Esperemos ahora que el reglamento, como comentaba Katy, esperemos que el reglamento de actuación de la ley sea emitido dentro del plazo establecido, este, y que, bueno, y que el reglamento recoja un poco esta nueva tendencia de la prevención. Publicado el reglamento, todos sabemos que habrá 90 días para que la ley entre en vigor. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de fin de marzo del 2025. Y finalmente, el OCE tendrá que actualizar su directiva, la 01219. Espero firmemente que esta actualización sea aprovechada para aclarar, potenciar y actuar la función preventiva frente a la ya existente función consultiva y resolutiva. Es obvio que incluir en el título la palabra prevención no es suficiente. Con respecto a la experiencia internacional y a la evolución de los DB, hay que mencionar que este instrumento
ha sufrido una gran transformación desde sus primeras implementaciones en los años 70, pasando de ser un mecanismo con una función exclusivamente de revisión y asesoramiento. Los primeros DB emitían recomendaciones de cumplimiento facultativo, han pasado a ser un mecanismo que también tiene una función resolutiva. Me refiero a los DAB, que emiten decisiones de cumplimiento inmediato y obligatorio. Ambos DB se caracterizan por una actitud primordialmente reactiva de sus miembros y por ser creados ad hoc para resolver las controversias ya formalizadas por las partes. Por lo tanto, podemos decir que una primera evolución fue la de utilizar, además de los DRB Dispute Review Board, los Dispute Adjudication Board. Como se puede ver en la siguiente lámina, bueno, les aconsejo sacar una foto de pantalla porque ya por razones de tiempo no me puedo detener en comentar todo el contenido de la lámina. Durante el periodo que va desde el 1989 al 2014 aproximadamente, varias reconocidas instituciones en el ámbito de la construcción, de la ingeniería y del arbitraje comienzan a reglamentar y estandarizar el uso de los ad hoc DAB, publicando sus manuales, especificaciones y guías. Otras instituciones, como sede del FIDIC, la ICC, comienzan a incorporar el uso de los Dispute Board en sus contratos estándares como parte de sus cláusulas escalonadas. Solo voy a mencionar que el primer documento estandarizado sobre DB fue lanzado en Norteamérica en 1989 por la ASCE, la American Society Civil Engineers, seguido por la creación de la Dispute Resolution Board Foundation en 1996, también en Norteamérica. Durante el periodo mencionado, se fue abriendo paso la idea de que la presencia constante de un DB en un proyecto desde su inicio podía ayudar a evitar, las controversias, a evitar que las controversias pasaran a disputas formales, naciendo así, digamos, la era de los standing o permanentes DB. En años más recientes, a medida que crecía la experiencia positiva de los standing o permanentes DB, se fue potenciando la creencia que la implementación de los standing DB podía evitar que las diferencias entre las partes terminaran teniendo que ser referidas al DB para su resolución formal. Es así que a través de la asistencia informal ofrecida a las partes, comenzó a tomar forma concreta el concepto de avoidance dentro de los dispute board, dando origen a lo que hoy conocemos como la función consultiva de los DB. Como se puede ver en la siguiente lámina, que también les aconsejo que saquen una foto de pantalla, en los últimos años los profesionales y operadores de la construcción que usan este instrumento han considerado que ya era hora, será tiempo, de pasar del concepto de evitar avoidance, caracterizado por una actitud siempre reactiva de los miembros DAP ante un conflicto ya declarado, al concepto de prevención, caracterizado por una actitud proactiva de los miembros DAP, con el objeto de identificar, en base a los conocimientos y la gran experiencia en la materia de estos profesionales, posibles futuras diferencias que pudieran derivar en conflictos, de esta manera creando valor al equipo de proyecto. Por este motivo, la tendencia actual es la de incorporar
a las ya existentes funciones consultivas y resolutivas de los miembros de los standing DAP, ambas de carácter reactiva, repito, incorporar también la función preventiva, principalmente de carácter proactivo. Bien, me he pasado del tiempo, así que con esto concluyo la primera parte y daré mi conclusión final luego. Gracias. ¿Se ve la lámina? Sí, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, gracias. Para concluir, eh, quiero concluir diciendo que los miembros, ¿no?, de un moderno DAP están llamados, en primer lugar, a facilitar o promover, ¿no? Son facilitadores, a mí me gusta usar la palabra facilitadores o promotores. No son gestores o administradores del proyecto como todavía se escucha decir por allí. Los miembros de B tienen como primera función fomentar el diálogo temprano y abierto entre las partes sobre posibles puntos que en base a la profesionalidad, gran experiencia y conocimiento del proyecto podrán ser objeto de posibles discrepancias entre las partes. A este respecto, espero que en un futuro próximo se aporte la claridad necesaria para distinguir las tres funciones de un dispute board, es decir, la función preventiva, caracterizada por la actitud proactiva, como ya dije, la función consultiva, caracterizada por asistencia informal o por las recomendaciones formales, y la función resolutiva. Lamentablemente, se está usando la palabra avoidance, evitar, como sinónimo de prevención, cuando son dos cosas bastante distintas. El uso del vocablo avoidance o evitar, si bien ha significado un gran paso adelante en la evolución de los DAP, tiene una connotación reactiva, muy arraigada a la concepción antigua del DAP. Hay que pasar rápidamente a la siguiente etapa evolutiva de los DAP, es decir, a los DAP que den prioridad a la función preventiva. Y ahora sí, para concluir, veremos rápidamente las lecciones aprendidas, las principales. En primer lugar, es la necesidad del establecimiento temprano del DB, es decir, desde el inicio mismo de la obra, y la participación activa de los miembros del DB como elemento indispensable para prevenir que las inevitables discrepancias escalen a conflicto. Y segundo lugar, la necesidad de elegir miembros que además de ser neutrales y técnicamente capacitados, como bien apuntaba Katy, tengan en poseso las necesarias habilidades blandas y capacidades interpersonales. El proceso de estas habilidades es crucial para poder crear un ambiente colaborativo y de confianza mutua, ingredientes indispensables para poder desenvolver en forma efectiva la función preventiva. Solo incorporando estas buenas prácticas se puede aprovechar al máximo el verdadero potencial de los dispute board, que es el único instrumento capaz de prevenir en tiempo real que las discrepancias o diferencias se conviertan en largas y costosas disputas. Termino diciendo que estoy convencido que no pasará mucho tiempo para que los varios tipos de dispute board pasen a llamarse DPAAB, Dispute Prevention Avoidance Adjudication Board. Muchas gracias.